millonario se encuentra con la honestidad de un mendigo negro y revela su secreto. La noche tenía un olor raro, mezcla de humo, grasa y miedo. Alejandro Torres, con sus manos temblorosas y el traje hecho jirones, despertó en un callejón oscuro y maloliente del centro de la ciudad. Sus ojos recorrieron las sombras, iluminados solo por las luces intermitentes de un neón roto. El cuerpo le dolía como si le hubieran pasado una apisonadora encima. ¿Un accidente? Sí, pero nada en esta noche se parecía a las fiestas de lujo y champaña que llenaban sus días. A pocos metros de él, un vagabundo negro de ojos intensos y una alma extraña, se acercó. Samuel. Su nombre parecía salido de otro mundo, y aunque vestía ropa raída y pies descalzos, había en su mirada una dignidad que golpeó directo en el pecho de Alejandro. Él, acostumbrado a mirar por encima del hombro, sintió un nudo que le recordó cuánto había despreciado a quien tenía menos. Samuel habló con voz firme y una O, pero sus fuerzas eran pocas, y por primera vez necesitaba ayuda. Mientras Samuel le ofrecía agua de su botella vieja, la mente de Alejandro retrocedía a sus días de arrogancia y lujos, al ruido de los motores, al cristal tintineando, a las risas falsas. Pero allí, entre sombras y basura, la realidad le mordía como un frío agudo. ¿Cómo podía depender de un mendigo al que siempre había menospreciado? Las calles brillaban con luces de neón y neblina. El contraste entre la opulencia de sus edificios y la oscuridad del callejón era brutal, igual que la lucha interna de Alejandro. Su rostro reflejaba esa batalla. Quería hundirse en su ego, pero la sombra de Samuel lo guiaba hacia algo desconocido, más humano. Pasaron los días y el encuentro con Samuel se volvió rutina urgente. El mendigo, con sus relatos, le mostraba rincones invisibles de la ciudad y verdades que Alejandro preferiría ignorar. Sin embargo, la sospecha crecía. ¿Por qué Samuel sabía tanto? ¿Quién le había contado? ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para proteger su mundo? ¿Arriesgaría todo por un mendigo negro cuya honestidad le hacía tambalear sus cimientos? El silencio volvió a la noche, pesado y espeso. La ciudad seguía respirando, pero con ella el destino de Alejandro pendía de un hilo invisible. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo, aquí abajo, para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La noche seguía pesada. Provenía de una calle cercana. Alejandro se sintió sacudido, la adrenalina corriendo por sus venas. Samuel se puso de pie al instante. Sus ojos brillaban con una intensidad casi premonitoria. «Vámonos», dijo con urgencia, como si supiera que lo que estaba por venir no era bueno. Cuando se acercaron a la esquina, la escena era caótica. Un grupo de personas se agolpaba, algunos gritando, otros filmando con sus teléfonos. Y en el centro de todo estaba un hombre en el suelo, inmóvil. Alejandro se abrió paso a través de la multitud. Su corazón latía como un tambor. «Déjenlo respirar», gritó, pero los murmullos eran más fuertes que su voz. La policía llegó de inmediato, luces azules y rojas parpadeando. Una mujer, herida, sostenía un teléfono, su cara pálida y llena de lágrimas. «Lo vi todo», decía. Él no debió hacer eso». Señalaba al hombre en el suelo.
Los murmullos se intensificaron, y entre la multitud Alejandro sintió el aliento cortarle. Reconoció al hombre en él. Samuel a su lado lo miraba con tristeza. «Tienes que saber la verdad», murmuró. «No está aquí solo por coincidencia». Alejandro no podía asimilarlo. Esa voz, ese rostro, era el mismo hombre que había hecho latir su corazón por años. La confusión le arrugó el estómago. «No puede ser», susurró, como si la negación pudiera cambiar la realidad. Julián había estado con él, había prometido que nunca se iría. Ahora esa promesa estaba en el suelo, desmoronándose bajo los ojos de todos. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, un hombre salió de entre la multitud, su expresión sombría. «¡Alejandro!», gritó con furia contenida. Era su hermano, Nicolás. «No sabía que estabas aquí, pero tenías que saberlo. Julián está involucrado en algo más grande de lo que imaginas». El desasosiego creció en Alejandro. El aire se volvió irrespirable. «¿Qué quieres decir?». Su voz salió con un hilo de desesperación. «Es parte de un juego oscuro. No solo es tu esposo. Está jugando a un nivel que no comprendes, y ahora todos estamos en riesgo. Nadie está a salvo». Alejandro sintió que el hueco en su pecho se expandía. Todo lo que creía conocer se estaba desmoronando. Cada momento compartido, cada sonrisa, ¿no era más que una fachada? Sus dudas ensombrecieron su mente. ¿Qué papel jugaba Julián realmente? Los gritos se mezclaban con el ruido de sirenas y el olor a miedo. Samuel tomó su mano. «No puedes huir. Tienes que enfrentar esto». Alejandro lo miraba, como un náufrago aferrándose a una tabla en medio de la tormenta. Nicolás lo miró, la tensión en su rostro palpable. «Esto apenas comienza. Si sigues con esto, podrían venir por ti también». De repente, un disparo resonó en el aire, un eco cruel que se coló en sus venas. La gente gritaba, corría, pero Alejandro se quedó parado, aterrado. El eco del tiro hizo tronar su cabeza. ¿Qué estaba dispuesto a perder? Justo cuando se dio cuenta de todo, sintió que alguien lo empujaba atrás. Un cuerpo contra el suyo, un grito desgarrador. Fue Samuel, cayendo al suelo, un destello de sangre iluminando la oscuridad. No entendía nada. Las sombras se cerraban a su alrededor. ¿Por qué? ¿Quién estaba detrás de esto? El tiempo pareció detenerse. Alejandro se quedó ahí, helado, la realidad desmoronándose bajo sus pies. La verdad, cruda y despiadada, se derrumbó a su alrededor. Todo había cambiado en un instante. Su mundo, su amor, su camino, sed de respuestas y de venganza ardía en su alma. ¿Qué haría ahora? La noche lo abrazaba. Todo giraba, la ciudad estaba llena de secretos y Alejandro estaba a punto de descubrir los más oscuros. La noche lo abrazaba. Todo giraba. La ciudad estaba llena de secretos y Alejandro estaba a punto de descubrir los más oscuros. Aturdido, miraba a Samuel, cuya vida se desvanecía ante sus ojos. La sangre empapaba el suelo, como una pintura oscura en medio del caos. El grito desgarrador de alguien en la multitud se perdió en un zumbido lejano, como si el tiempo se hubiera detenido. Todo lo que conocía, todo lo que había construido, se transformaba en polvo. Samuel, con una mirada profunda, le dijo: «Tu vida no es lo que parece, Alejandro. La verdad está oculta tras las sombras». Con esa frase, el mundo de Alejandro se tambaleó aún más. ¿La verdad? ¿Sobre qué? Se sentía atrapado como un ratón en una trampa, y el terror, lo impotente, lo llevó al borde del desmayo. Un nuevo disparo resonó, y un grito desgarrador hizo eco. La multitud se dispersó en... No podía pensar con claridad. El mundo exterior se desvanecía, y solo existía el frío absoluto que lo rodeaba. «Samuel», gritó, pero su voz se perdió en el aire. No sabía qué hacer,
y una nube negra de desesperación nubló su mente. Todo comenzó a sentirse incontrolable. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y tenía que saber a qué se refería Samuel con aquellas palabras cargadas de significado. Fue entonces cuando su hermano Nicolás se acercó, más agresivo que nunca, como un bulldozer. Alejandro, no es solo él. Escucha, hay algo más grande que esto. Necesitas saberlo. Su voz era una mezcla entre la urgencia y el miedo, y Alejandro lo miró, confundido. ¿Qué podría ser peor que? Gritó, mirando la escena a su alrededor. ¡Tú no debías estar aquí! Alejandro sintió que se le caía el mundo. La negación lo invadió. ¿Qué hacía Julián ahí? ¿Qué parte del rompecabezas le estaba ocultando? ¿Pero qué está pasando? Alejandro se sintió mareado, pero su voz sonó firme. La confusión le quemaba dentro. De repente, una mujer del otro lado de la calle apareció, su expresión atravesada por una profunda angustia. «Julián, tú lo sabías. ¡Sácalo de aquí!» Él está detrás de todo esto. Alejandro se sintió como si lo empujaran al borde del abismo. Lo que su esposo había sido para él, lo que representaba en su vida, de repente se transformaba en una sombra amenazante. Julián cambió su mirada hacia Alejandro, atrapado entre la desesperación y la frialdad. «No es lo que piensas, Alejandro. Te lo juro. Estoy intentando protegerte». Pero Alejandro sintió que el aire se le escapaba. ¿Protegerme de qué? El grito salió de su garganta como un eco incontrolable. ¿De qué estás hablando? ¿Quién eres tú realmente? El pánico crecía. Esas palabras estaban llenas de un misterio oscuro y aterrador. De repente, un grupo de hombres aprendió a Samuel, levantándolo del suelo como un trapo viejo. «¡Llámenle un médico!», alguien gritó. Y en ese instante, Alejandro supo que todo estaba colapsando. La verdad estaba justo frente a él, pero no podía alcanzarla. Sin previo aviso, la multitud se agachó. Un nuevo disparo resonó en el aire, seguido de un grito, y el rostro de Julián se transformó repentinamente en, no el ser amado que conocía, sino en una máscara de angustia. «¡Corre!», gritó, pero ya era demasiado tarde. Alejandro sintió un golpe en el pecho. La vida se escurría entre sus dedos. Cuando todo se volvió negro, un último pensamiento lo atravesó. ¿Quién era realmente Julián? La noche se cernía sobre él, y en medio del caos su vida pendía de un hilo. Sin rumbo, sin respuestas, todo se desvanecía. La verdad estaba cerca, pero la oscuridad, tan densamente impenetrable, lo envolvía. La oscuridad envolvía todo. Alejandro sentía el frío del suelo contra su piel, mientras el caos estallaba a su alrededor. El disparo resonó como un eco cruel en sus oídos. La figura de Julián se desdibujaba entre la multitud, pero sus palabras, cargadas de angustia, nunca dejaron de retumbar en su mente. ¿Qué estaba pasando? Sintió las manos temblorosas de Samuel en su pecho, y eso lo hizo volver a la realidad. El sangre, el miedo, la confusión. «Samuel, por favor, aguanta», gritó, las lágrimas amenazando con traicionar su autocontrol. Pero el mendigo, con su mirada profunda y serena, se estaba apagando. Era como ver un fuego extinguir. «Escucha», dijo Samuel, su voz ya débil, «la verdad no es lo que crees. Julián, él no es quien dices que es». Las palabras flotaron en el aire como un susurro apagado. La confusión lo inundó. ¿Sabía Samuel algo que Alejandro ignoraba? ¿Qué tenía que ver Julián en todo esto? Luego un grito desgarrador interrumpió sus pensamientos. Una mujer, que había estado filmando la escena, se desplomó, su rostro pálido y cubierto de terror. Él no lo hizo, no fue un accidente. La multitud se volvió hacia ella, los murmullos aumentaron en intensidad.
¿A qué se refería? Julián. Alejandro vio a su esposo luchar contra la desesperación. No es como piensas, pero algo en su mirada no encajaba. La angustia de Julián era palpable, pero también había un destello de algo más. ¿Miedo? ¿Culpabilidad? Dímelo. Alejandro exigió, sintiendo cómo su corazón latía con furia. En ese instante, un hombre apareció entre la multitud, su apariencia imponente y decidida. Era un detective, con la placa en una mano y una mirada férrea. «Alto, quiero que todos se calmen y se alejen del lugar. Nadie se mueva». Sus palabras eran como un puño golpeando la realidad. El caos se calmó, pero la tensión seguía flotando. «Esto no es lo que parece», dijo el detective, enfocándose en Julián. «Estamos investigando un asunto mucho más grande, y tú, amigo, estás en el centro de ello». Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. La revelación era abrumadora. Julián no solo estaba en problemas, estaba metido en algo peligroso. «¿Qué quieres decir?» Alejandro sintió que su voz se rompía. «¿Qué has hecho, Julián?» El grito se convirtió en un eco de su dolor, desgarrador y profundo. «No es lo que piensas», Julián le suplicó. «He estado trabajando encubierto. Soy un agente infiltrado». La confesión resonó en el aire, inaceptable. La visión del hombre que amaba se fracturaba ante sus ojos. «¿Un agente?», Samuel murmuró, aún en el suelo, pero sus ojos fijos en Julián. «Eso no aclara nada. ¿Estás jugando con la vida de Alejandro?» La incredulidad se retorció en el pecho de Alejandro. La oscuridad de la noche parecía envolverlo aún más. «Esto era demasiado. Todo lo que he hecho», Julián seguía. Pero las palabras se tropezaban. Los murmullos de la multitud eran un murmullo lejano. «Era para protegerte, para protegernos. Hay fuerzas que no comprendes. Gente que quiere derrumbar todo lo que hemos construido». ¿Y eso incluye a Samuel? Alejandro no podía contener la rabia. «¿Involucraste a un mendigo en esto? ¿Tú lo metiste en esta locura?» La acusación salió como una flecha y dio en el blanco. La mirada de Julián se ensombreció. De repente, un grito atravesó la confusión. Un destello rápido de movimiento. Un hombre encapuchado apareció, apuntando con un arma. «Ninguno de ustedes se mueve. Esto se termina aquí». La multitud se dispersó en pánico. Gritos resonaron y el caos se apoderó nuevamente del espacio. Alejandro se volvió hacia Julián, buscando respuestas en sus ojos. ¿Era su amor un engaño? ¿Todo lo que sabía era una ilusión? El corazón latía con fuerza y el miedo lo empujó a actuar. Quería creer en su esposo, pero los secretos ya lo habían consumido. «¡Samuel!», gritó, buscando al mendigo. «Tú sabías, ¿verdad? Tú lo sabías todo». Pero no había respuesta. Samuel había desaparecido entre la multitud. La figura encapuchada se acercaba. La tensión era palpable. Alejandro, con el corazón en un puño, comprendió que la verdad, esa verdad aterradora, estaba a punto de salir a la luz. ¿Quién era realmente Julián? El mundo se volvía un rompecabezas inextricable y estaba a un paso de descubrir el secreto más oscuro, lo que había dado forma a su vida, a su amor. Todo pendía de un hilo. El tiempo se congeló. Alejandro sabía que debía moverse, debía actuar, pero con el desenlace aproximándose y la verdad acechando, se sintió atrapado en un torbellino de confusión y dolor. Todo parecía desmoronarse a su alrededor, y en ese instante comprendió que nada,
Absolutamente nada sería igual otra vez. La verdad ya estaba en marcha, y lo que estaba por venir cambiaría todo para siempre. La oscuridad lo envolvía todo. Alejandro sentía el frío del suelo contra su piel, mientras el caos estallaba a su alrededor. El disparo resonó como un eco cruel en sus oídos. La figura de Julián se desdibujaba entre la multitud, pero sus palabras cargadas. Gritó, las lágrimas amenazando con traicionar su autocontrol. Pero el mendigo, con su mirada profunda y serena, se estaba apagando. Era como ver un fuego extinguirse ante sus ojos. «Escucha», dijo Samuel, su voz ya débil. «La verdad no es lo que crees. Julián, él no es quien dices que es». Las palabras flotaron en el aire como un susurro apagado. La confusión lo inundó. ¿Sabía Samuel algo que Alejandro ignoraba? ¿Qué tenía que ver Julián en todo esto? Luego, un grito desgarrador interrumpió sus pensamientos. Una mujer que había estado filmando la escena se desplomó, su rostro pálido y cubierto de terror. «¡Él no lo hizo! ¡No fue un accidente!» La multitud se volvió hacia ella. Los murmullos aumentaron en intensidad. ¿A qué se refería? Julián. Alejandro vio a su esposo luchar contra la desesperación. No es como piensas, pero algo en su mirada no encajaba. La angustia de Julián era palpable, pero también había un destello de algo más. ¿Miedo? ¿Culpabilidad? «Dímelo», Alejandro exigió, sintiendo cómo su corazón latía con furia. En ese instante, un hombre apareció entre la multitud, su apariencia imponente y decidida. Era un detective, con la placa en una mano y una mirada férrea. «¡Alto! Quiero que todos se calmen y se alejen del lugar. ¡Nadie se mueva!» Sus palabras eran como un puño golpeando la realidad. El caos se calmó, pero la tensión seguía flotando. «Esto no es lo que parece», dijo el detective, enfocándose en Julián. «Estamos investigando un asunto mucho más grande, y tú, amigo, estás en el centro de ello». Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. La revelación era abrumadora. Julián no solo estaba en problemas, estaba metido en algo peligroso. «¿Qué quieres decir?» Alejandro sintió que su voz se rompía. «¿Qué has hecho, Julián?» El grito se convirtió en un eco de su dolor, desgarrador y profundo. «No es lo que piensas», Julián le suplicó. «He estado trabajando encubierto. Soy un agente infiltrado». La confesión resonó en el aire, inaceptable. La visión del hombre que amaba se fracturaba ante sus ojos. «¿Un agente?», Samuel murmuró, aún en el suelo, pero sus ojos fijos en Julián. «Eso no aclara nada. ¿Estás jugando con la vida de Alejandro?» La incredulidad se retorció en el pecho de Alejandro. La oscuridad de la noche parecía envolverlo aún más. «Esto era demasiado. Todo lo que he hecho», Julián seguía, pero las palabras se tropezaban. Los murmullos de la multitud eran un murmullo lejano. «Era para protegerte, para protegernos. Hay fuerzas que no comprendes, gente que quiere derrumbar todo lo que hemos construido». «¿Y eso incluye a Samuel?» Alejandro no podía contener la rabia. «¿Involucraste a un mendigo en esto? Tú lo metiste en esta locura». La acusación salió como una flecha y dio en el blanco. La mirada de Julián se ensombreció. De repente, un grito atravesó la confusión. Un destello rápido de movimiento. Un hombre encapuchado apareció, apuntando con un arma. «¡Ninguno de ustedes se mueve! ¡Esto se termina aquí!» La multitud se dispersó en pánico, gritos resonaron y el caos se apoderó nuevamente del espacio. Alejandro se volvió hacia Julián, buscando respuestas en sus ojos. ¿Era su amor un engaño? ¿Todo lo que sabía era una ilusión?
El corazón latía con fuerza y el miedo lo empujó a actuar. Quería creer en su esposo, pero los secretos ya lo habían consumido. ¡Samuel!, gritó buscando al mendigo. Tú sabías, ¿verdad? Tú lo sabías todo. Pero no había respuesta. Samuel había desaparecido entre la multitud. La figura encapuchada se acercaba. La tensión era palpable. Alejandro, con el corazón en un puño, comprendió que la verdad, esa verdad aterradora, estaba a punto de salir a la luz. ¿Quién era realmente Julián? El mundo se volvía un rompecabezas inextricable, y estaba a un paso de descubrir el secreto más oscuro, lo que había dado forma a su vida, a su amor. Todo pendía de un hilo. La figura encapuchada alzó su arma, y el aire se volvió espeso. ¿Dónde está el maletín?, exigió con furia. Alejandro se congeló. ¿Maletín? ¿De qué hablaba? ¡Detente! ¡No sabes lo que estás haciendo!, gritó Julián. Pero el encapuchado no dudó. Alejandro sintió que el pánico lo embargaba. La situación daba un giro inesperado. Julián, su marido, estaba en el centro de un juego que no comprendía. Un juego peligroso. La gente alrededor comenzó a murmurar. La incertidumbre se palpaba en el aire. Ya no hay vuelta atrás. La voz del encapuchado resonó con desesperación. Tenías que haberlo entregado, Julián. Ahora todos pagarán las consecuencias. Un fogonazo de recuerdos cruzó por la mente de Alejandro. La última vez que Julián había mencionado un maletín estaba relacionado con un trato fallido. Miedos ocultos se desnudaban. La confusión fue reemplazada por un terror helado. Antes de que pudiera asimilarlo del todo, el encapuchado giró el arma hacia él. ¡Tú no te muevas! Alejandro sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Todo giraba a su alrededor. Julián dio un paso hacia él, protegiéndolo. ¡Aléjate de él!, rugió, un destello de miedo y furia en sus ojos. «No puedo permitir que te lleven, Alejandro». Pero en un instante, la realidad dio un giro devastador. Un disparo sonó, la multitud se quedó en silencio, y Alejandro sintió un frío mortal. Fue un momento que pareció eterno. Luego, el cuerpo de Julián cayó. El amor de su vida se desplomó como una sombra. El grito que salió de su garganta fue un eco imposible de contener. No, se agachó junto a él, las manos temblando, incredulidad cubriendo su rostro. La imagen era aterradora. Todo lo que había creído, todo lo que había sido, se desmoronaba ante sus ojos. La figura encapuchada desapareció entre la multitud, pero el grito de desamparo en su pecho seguía resonando. Esa verdad, la que creía conocer, se eludió en un instante. No pudo contener las lágrimas. El dolor era insostenible. Había perdido al hombre que amaba, pero la verdad estaba a punto de desmoronarse aún más. No era solo la muerte, era la traición, la ilusión de un amor que lo había mantenido lejos de la realidad. La oscuridad del ambiente lo envolvía, y entre los gritos de la multitud, su corazón latía con fuerza, cuestionando todo lo que alguna vez fue cierto. ¿Qué pasaría ahora que la línea entre amor y traición se había desdibujado? ¿Quién era realmente Julián? ¿Y por qué había arrastrado a tantas personas a una red de engaños? El silencio se adueñó del aire, y con su alma desgarrada, Alejandro supo que su vida jamás volvería a ser la misma. Todo era un laberinto de secretos, y el último giro estaba aún por descubrirse. La oscuridad lo envolvía todo. Alejandro sentía el frío del suelo contra su piel, mientras el caos estallaba a su alrededor. El disparo resonó como un eco cruel en sus oídos. La figura de Julián se desdibujaba entre. Gritó las lágrimas, amenazando con traicionar su autocontrol.
Pero el mendigo, con su mirada profunda y serena, se estaba apagando. Era como ver un fuego extinguirse ante sus ojos. «Escucha», dijo Samuel, su voz ya débil. «La verdad no es lo que crees. Julián, él no es quien dices que es». Las palabras flotaron en el aire como un susurro apagado. La confusión lo inundó. ¿Sabía Samuel algo que Alejandro ignoraba? ¿Qué tenía que ver Julián en todo esto? Luego, un grito desgarrador interrumpió sus pensamientos. Una mujer que había estado filmando la escena se desplomó, su rostro pálido y cubierto de terror. Él no lo hizo. No fue un accidente. La multitud se volvió hacia ella. Los murmullos aumentaron en intensidad. ¿A qué se refería? ¡Julián! Alejandro vio a su esposo luchar contra la desesperación. No es como piensas. Pero algo en su mirada no encajaba. La angustia de Julián era palpable, pero también había un destello de algo más. ¿Miedo? ¿Culpabilidad? ¡Dímelo!, Alejandro exigió, sintiendo cómo su corazón latía con furia. En ese instante, un hombre apareció entre la multitud, su apariencia imponente y decidida. Era un detective, con la placa en una mano y una mirada férrea. ¡Alto! Quiero que todos se calmen y se alejen del lugar. ¡Nadie se mueva! Sus palabras eran como un puño golpeando la realidad. El caos se calmó, pero la tensión seguía flotando. «Esto no es lo que parece», dijo el detective, enfocándose en Julián. «Estamos investigando un asunto mucho más grande. Y tú, amigo, estás en el centro de ello». Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. La revelación era abrumadora. Julián no solo estaba en problemas, estaba metido en algo peligroso. «¿Qué quieres decir?». Alejandro sintió que su voz se rompía. «¿Qué has hecho, Julián?». El grito se convirtió en un eco de su dolor, desgarrador y profundo. «No es lo que piensas», Julián le suplicó. «He estado trabajando encubierto. Soy un agente infiltrado». La confesión resonó en el aire, inaceptable. La visión del hombre que amaba se fracturaba ante sus ojos. ¿Un agente? Samuel murmuró, aún en el suelo, pero sus ojos fijos en Julián. «Eso no aclara nada. ¿Estás jugando con la vida de Alejandro?». La incredulidad se retorció en el pecho de Alejandro. La oscuridad de la noche parecía envolverlo aún más. «Esto era demasiado». «Todo lo que he hecho». Julián seguía, pero las palabras se tropezaban. Los murmullos de la multitud eran un murmullo lejano. «Era para protegerte, para protegernos. Hay fuerzas que no comprendes. Gente que quiere derrumbar todo lo que hemos construido. ¿Y eso incluye a Samuel?». Alejandro no podía contener la rabia. «¿Involucraste a un mendigo en esto? Tú lo metiste en esta locura». La acusación salió como una flecha y dio en el blanco. La mirada de Julián se ensombreció. De repente, un grito atravesó la confusión. Un destello rápido de movimiento. Un hombre encapuchado apareció, apuntando con un arma. «Ninguno de ustedes se mueve. Esto se termina aquí». La multitud se dispersó en pánico. Gritos resonaron y el caos se apoderó nuevamente del espacio. Alejandro se volvió hacia Julián, buscando respuestas en sus ojos. ¿Era su amor un engaño? ¿Todo lo que sabía era una ilusión? El corazón latía con fuerza y el miedo lo empujó a actuar. Quería creer en su esposo, pero los secretos ya lo habían consumido. «¡Samuel!», gritó, buscando al mendigo. «Tú sabías, ¿verdad? Tú lo sabías todo». Pero no había respuesta. Samuel había desaparecido entre la multitud. La figura encapuchada se acercaba. La tensión era palpable. Alejandro, con el corazón en un puño, comprendió que la verdad, esa verdad aterradora, estaba a punto de salir a la luz. ¿Quién era realmente Julián?
El mundo se volvía un rompecabezas inextricable y estaba a un paso de descubrir el secreto más oscuro, lo que había dado forma a su vida, a su amor. Todo pendía de un hilo. ¿Dónde está el maletín?, exigió el encapuchado, su mirada fría y amenazante. Todo en Alejandro se congeló. ¿Maletín? ¿De qué estaba hablando? Una especie de horror comenzó a burbujear en el fondo de su estómago. «¡Detente! ¡No sabes lo que estás haciendo!», dijo Julián, su voz desesperada. «Esa información no te pertenece». Alejandro sintió que el mundo se volvía borroso. Sus pensamientos se enredaron. Julián estaba hablando de un maletín, y lo que eso significaba era aterrador. El encapuchado hizo un gesto y un grupo de hombres salió de las sombras, rodeando a Alejandro y Julián. «Todo se acabó, Julián. Sabemos lo que hiciste, y ahora tú y tu amigo van a pagar las consecuencias». La multitud estaba en un estado de pánico frenético. Alejandro podía escuchar los susurros llenos de miedo. Personas que apenas lograban asimilar lo que estaba sucediendo. «¿De qué estás hablando?», Alejandro exigió, su voz temblorosa. «¿Por qué estás involucrando a Samuel?». El encapuchado fijó su mirada en Alejandro, como si lo estuviera evaluando. «Porque él es la clave, y tú también». Las palabras retumbaron en el aire, y Alejandro sintió que su corazón se detenía un instante. «¿Qué quieres decir con que yo soy la clave?». Su voz era un susurro, incapaz de comprender lo que se desarrollaba. «Tu familia no es lo». El encapuchado sonrió, y en su risa había algo diabólico, algo que lo hizo temblar. «Tu padre no es quien dice ser. Viene de un linaje que está muy por encima de lo que imaginabas. Todo lo que han hecho es para mantenerlas a ti y a Samuel a salvo. Eres mucho más importante de lo que piensas». Todo a su alrededor se tambaleó. Era como si la tierra se abriera bajo sus pies. Alejandro miró a Julián buscando respuestas, buscando algún indicio de que todo esto era una locura. Pero Julián solo le devolvió una mirada llena de desesperación. «No, eso no puede ser cierto». Alejandro murmuró. El frío de la revelación lo envolvía. «¿Crees que era casualidad? ¿Que un mendigo supiera más de ti que tú mismo? Tu vida ha sido un juego». Las palabras del encapuchado le visceraron la mente. Todo se volvía incomprensible. Samuel no es solo un mendigo. Él es un vínculo, un legado de una organización que ha estado vigilando tu familia durante generaciones. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. Las revelaciones lo golpearon con la fuerza de un tren. Miró a Samuel, pero ya no estaba ahí. El vacío le devoraba lo que había creído que era su realidad. ¿Y qué planean hacer ahora?, Julián cuestionó, su voz un hilo cargado de miedo. «Todo está por comenzar. Tu padre, el verdadero legado, determinará su destino y el de todos». La oscuridad caía sobre Alejandro, una sombra que se cernía sobre su futuro. Ya no había vuelta atrás. Las palabras del encapuchado resonaron con un eco desgarrador. Cada revelación era un puñal. La verdad dolorosa se apoderaba de su mente, y una pregunta se quedó flotando en el aire. ¿Podía realmente confiar en Julián? La incertidumbre se convirtió en un torbellino. Todo lo que había construido estaba a punto de colapsar. Mientras la multitud temblaba de miedo, Alejandro supo que su vida nunca volvería a ser la misma. El destino de su familia, de Samuel, de todo lo que conocía, estaba ante él envuelto en la oscuridad. ¿Qué haría ahora? La respuesta nunca llegó, pero el eco de esa pregunta seguiría resonando. La figura encapuchada alzó su arma, y el aire se volvió espeso.
¿Dónde está el maletín?, exigió, su mirada fría y amenazante. Los latidos de Alejandro resonaban en sus oídos. El mundo desapareció por un instante y solo pudo escuchar un zumbido, como si todo se silenciara a su alrededor. ¿Maletín? ¿De qué hablaba? Un horror empezó a burbujear en su estómago. «¡Detente! ¡No sabes lo que estás haciendo!», gritó Julián, su voz llena de desesperación. «Esa información no te pertenece». Alejandro no podía entender. La confusión lo envolvía. Sus pensamientos eran un caos. Estaba en medio de un vórtice aterrador, y cada segundo que pasaba se sentía más perdido. El encapuchado, impasible, hizo un gesto, y un grupo de hombres surgió de las sombras, rodeando a Alejandro y a Julián. Sus miradas eran de hielo. «Todo se acabó, Julián. Sabemos lo que hiciste, y ahora tú y tu amigo van a pagar las consecuencias». La multitud se dividió en pánico, gritos resonando en el aire. «¿De qué estás hablando?», Alejandro preguntó, su voz templada por la tensión. Su corazón latía como un tambor, cada golpe resonando más fuerte. Las decisiones que habían llevado a ese punto se apilaban en su mente como fichas de dominó. «Porque él es la clave y tú también». El encapuchado fijó su mirada en Alejandro, como si lo estuviera evaluando. «Tu familia no es lo que crees. Tu padre viene de un linaje que está muy por encima de lo que imaginabas. Todo lo que han hecho es para mantenerte a ti y a Samuel a salvo. Eres más importante de lo». Todo giró. El suelo parecía desvanecerse bajo sus pies. La revelación era un torrente. La palpitante realidad de su vida se sentía flimsy, como un castillo de naipes. «¿Qué? Eso no puede ser cierto», murmuró Alejandro, el miedo como un puño apretando su pecho. Julián, visiblemente angustiado, interpuso su cuerpo entre Alejandro y el encapuchado. «¡No es verdad! ¡No escuches eso!». Su voz era feroz, un grito de salvación. Pero la tensión era palpable. Cada respiración se transformaba en un ladrido de incertidumbre. «Todo lo que he hecho era para protegerte», continuó Julián, intentando mantener el control. «No entendías lo que estaba en juego». De repente, un estruendo resonó en el aire. Un grito desgarrador que cortó la atmósfera cargada. Alejandro se giró justo a tiempo para ver a Samuel ser arrastrado por un segundo grupo de hombres. «¡Ayuda!», gritaba, su mirada llena de terror. El mendigo que había despertado su humanidad ahora estaba en el centro de la tormenta. «¡Samuel!». Alejandro se lanzó hacia él, pero el encapuchado lo detuvo en seco. «No te acerques o lo mato. Tú decides». La amenaza flotaba como un veneno en el aire. Alejandro se sintió acorralado. «Por favor, déjalo ir. No está involucrado en esto», pidió, su voz frágil. La desesperación le rompía la voz, pero el encapuchado solo sonreía. Un gesto lleno de desprecio. «Te equivocas, amigo. Este juego te ha consumido a todos. Y lo mejor es que los secretos se revelarán esta noche». La sonrisa se amplió, como si tuviese un placer retorcido por desenterrar la verdad. Y en ese momento, la realidad se sacudió. El ritmo frenético de la escena se detuvo cuando se escuchó un segundo disparo. El sonido retumbó y el rostro de Julián se transformó en horror. «¡No!», gritó, pero ya era demasiado tarde. La multitud contuvo la respiración. El aire se volvió denso y pesado. El encapuchado, por un instante, pareció desvanecerse. En una fracción de segundo, Alejandro sintió que el tiempo se paralizaba. Tal vez todo era parte de un elaborado plan. «¿Qué?», pensó, la visión entorpeciendo su mente. Cuando el estruendo se desvaneció, sus ojos se encontraron con otra figura familiar, una que nunca
había esperado ver. Era su madre, emergiendo de la sombra, un arma en la mano. Su mirada dura como el acero. «Alejandro, apártate de él». La voz era autoritaria, resonaba con la fuerza de alguien que había tomado decisiones y no temía a las consecuencias. La imagen ante él lo dejó más perplejo que nunca. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Su madre en medio de todo este caos? El suelo tembló otra vez y la confusión se convirtió en un torrente indomable. ¿Quién era realmente su familia? La oscuridad lo envolvía, y cada respuesta que buscaba parecía estar detrás de muros impenetrables. La incredulidad le atravesó el cuerpo. Todo lo que había conocido se desvanecía. ¿Qué otros secretos ocultaba su madre? Y sobre todo, ¿qué podía hacer ahora? Las preguntas quedaban colgando en el aire, y alejarse se sentía como un escape imposible. La verdad lo tragaba, y con ella un nuevo horizonte de horribles posibilidades emergía. «Esto apenas comienza», dijo la figura encapuchada, el tono viperino. «Y lo peor está por venir». La figura encapuchada alzó su arma, y el aire se volvió espeso. «¿Dónde está el maletín?», exigió, su mirada fría y amenazante. Los latidos de Alejandro resonaban en sus oídos. El mundo desapareció por un instante y solo pudo escuchar un zumbido, como si todo se silenciara a su alrededor. ¿Maletín? ¿De qué estaba hablando? Un horror empezó a burbujear en su estómago. «¡Detente! ¡No sabes lo que estás haciendo!», gritó Julián, su voz llena de desesperación. «Esa información no te pertenece». Alejandro no podía entender. La confusión lo envolvía. Sus pensamientos eran un caos. Estaba en medio de un vórtice aterrador, y cada segundo que pasaba se sentía más perdido. El encapuchado, impasible, hizo un gesto, y un grupo de hombres surgió de las sombras, rodeando a Alejandro y a Julián. Sus miradas eran de hielo. «Todo se acabó, Julián. Sabemos lo que hiciste, y ahora tú y tu amigo van a pagar las consecuencias». La multitud se dividió en pánico, gritos resonando en el aire. «¿De qué estás hablando?», Alejandro preguntó, su voz temblorosa. Su corazón latía como un tambor, cada golpe resonando más fuerte. Las decisiones que habían llevado a ese punto se apilaban en su mente como fichas de dominó. «Porque él es la clave, y tú también». El encapuchado fijó su mirada en Alejandro, como si lo estuviera evaluando. «Tu familia no es lo que crees. Tu padre viene de un linaje que está muy por encima de lo que imaginabas. Todo lo que han hecho es para mantenerte a ti y a Samuel a salvo. Eres más importante de lo que piensas». Todo giró. El suelo parecía desvanecerse bajo sus pies. La revelación era un torrente. La palpitante realidad de su vida se sentía flimsy, como un castillo de naipes. «¿Qué? Eso no puede ser cierto», murmuró Alejandro, el miedo como un puño apretando su pecho. Julián, visiblemente angustiado, interpuso su cuerpo entre Alejandro y el encapuchado. «No es verdad. No escuches eso». Su voz era feroz, un grito de salvación. Pero la tensión era palpable. Cada respiración se transformaba en un ladrido de incertidumbre. «Todo lo que he hecho era para protegerte», continuó Julián, intentando mantener el control. «No entendías lo que estaba en juego». De repente, un estruendo resonó en el aire, un grito desgarrador que cortó la atmósfera cargada. Alejandro se giró justo a tiempo para ver a Samuel ser. «¡Ayuda!», gritaba, su mirada llena de terror. El mendigo que había despertado su humanidad ahora estaba en el centro de la tormenta. «Samuel,
Alejandro se lanzó hacia él, pero el encapuchado lo detuvo en seco. No te acerques o lo mato. Tú decides. La amenaza flotaba como un veneno en el aire. Alejandro se sintió acorralado. Por favor, déjalo ir, no está involucrado en esto, pidió, su voz frágil. La desesperación le rompía la voz, pero el encapuchado solo sonreía, un gesto lleno de desprecio. Te equivocas, amigo. Este juego te ha consumido a todos, y lo mejor es que los secretos se revelarán esta noche. La sonrisa se amplió, como si tuviese un placer retorcido por desenterrar la verdad. Y en ese momento, la realidad se sacudió. El ritmo frenético de la escena se detuvo cuando se escuchó un segundo disparo. El sonido retumbó y el rostro de Julián se transformó en horror. ¡No!, gritó, pero ya era demasiado tarde. La multitud contuvo la respiración. El aire se volvió denso y pesado. El encapuchado por un instante pareció desvanecerse. En una fracción de segundo, Alejandro sintió que el tiempo se paralizaba. Tal vez todo era parte de un elaborado plan. ¿Qué?, pensó, la visión entorpeciendo su mente. Cuando el estruendo se desvaneció, sus ojos se encontraron con otra figura familiar, una que nunca había esperado ver. Era su madre emergiendo de la sombra, un arma en la mano, su mirada dura como el acero. «Alejandro, apártate de él». La voz era autoritaria, resonaba con la fuerza de alguien que había tomado decisiones y no temía las consecuencias. La imagen ante él lo dejó más perplejo que nunca. ¿Qué estaba ocurriendo? Su madre, en medio de todo este caos. El suelo tembló otra vez y la confusión se convirtió en un torrente indomable. ¿Quién era realmente su familia? La oscuridad lo envolvía y cada respuesta que buscaba parecía estar detrás de muros impenetrables. «Lo siento, no puedo dejar que te atrapen», gritó su madre, su voz entrelazada con la locura de la situación. Julián, aún en el suelo, empezó a levantarse, sus ojos fijos en la mujer que les había dado la vida. «¿Qué demonios estás haciendo?» «Ella tiene razón, Alejandro. Es el único camino. Tienes que entender que he estado protegiéndote desde siempre». Las palabras de su madre parecían fluir como agua, pero lo que decía no se sentía bien. Su mundo, que había sido una burbuja de amor y confianza, se desmoronaba ante sus ojos. «¿Qué estás diciendo? ¿De qué me has estado protegiendo?», Alejandro le preguntó, su corazón palpitando. La culpa y la ira lo atravesaban. La confusión se mezclaba con el horror. «Es mucho más grande de lo que puedes imaginar. Hay cosas que no comprendes de tu familia, cosas que deben permanecer ocultas. Las vidas están en juego y Samuel es solo una ficha más». La manera en que lo dijo, la certeza en su voz, hizo que una ola de pánico lo recorriera. El encapuchado se rió, un sonido profundo y amenazante. «Pero no lo sabías, ¿verdad? Samuel es el vínculo más fuerte de todos. Su vida es el centro de este juego». El sonido de su risa se transformó en un eco, y la multitud contempló con horror. «¿Qué? ¿No puede ser?». Alejandro sintió el suelo ceder nuevamente. Las luces alrededor comenzaron a desvanecerse, y la confusión creció. La revelación era devastadora. Su mente giraba. «Samuel, ¿dónde está el maletín?». «Házmelo saber. Aún puedes salvar a tu amigo». La tensión subió en el aire como una explosión en la mente de Alejandro. «Se acabó. No hay salida. Todos somos víctimas de un juego mucho más grande», dijo su madre, una sombra de tristeza marcando su rostro. Alejandro estaba dentro de un laberinto oscuro y la verdad lo devoraba. «¡Aléjate de él! ¡No puedes hacerle daño!», gritó Julián,
pero el encapuchado lo calló, levantando la mano. ¿De verdad crees que puedes detener esto? Todos están a punto de darse cuenta de que no pueden huir. El juego apenas empieza. El último tiro resonó, y en el caos todos quedaron paralizados. ¿Quién era realmente su familia? La oscuridad lo envolvía, y el futuro se desvanecía como una sombra. Alejandro sintió que la verdad se acercaba, pero al mismo tiempo parecía alejarse. La vida nunca volvería a ser la misma. La figura encapuchada alzó su arma, y el aire se volvió espeso. ¿Dónde está el maletín?, exigió, su mirada fría y amenazante. Los latidos de Alejandro resonaban en sus oídos. El mundo desapareció por un instante, y solo pudo escuchar un zumbido, como si todo se silenciara a su alrededor. ¿Maletín? ¿De qué estaba hablando? Un horror empezó a burbujear en su estómago. «¡Detente! No sabes lo que estás haciendo», gritó Julián, su voz llena de desesperación. «Esa información no te pertenece». Alejandro no podía entender. La confusión lo envolvía. Sus pensamientos eran un caos. Estaba en medio de un vórtice aterrador, y cada segundo que pasaba se sentía más perdido. El encapuchado impasible hizo un gesto, y un grupo de hombres surgió de las sombras, rodeando a Alejandro y a Julián. Sus miradas eran de frío acero. «Todo se acabó, Julián. Sabemos lo que hiciste, y ahora tú y tu amigo van a pagar las consecuencias». La multitud se dividió en pánico, gritos resonando en el aire. «¿De qué estás hablando?», Alejandro preguntó, su voz temblorosa. Su corazón latía como un tambor, cada golpe resonando en su pecho. Las decisiones que habían llevado a ese punto se apilaban en su mente como fichas de dominó. «Porque él es la clave, y tú también». El encapuchado fijó su mirada en Alejandro, como si lo estuviera evaluando. «Tu familia no es lo que crees. Tu padre viene de un linaje que está muy por encima de lo que imaginabas. Todo lo que han hecho es para mantenerte a ti y a Samuel a salvo. Eres más importante de lo que piensas». Todo giró. El suelo parecía desvanecerse bajo sus pies. La revelación era un torrente. La palpitante realidad de su vida se sentía flimsy, como un castillo de naipes. «¿Qué? ¡Eso no puede ser cierto!», murmuró Alejandro, el miedo como un puño apretando su pecho. Julián, visiblemente angustiado, interpuso su cuerpo entre Alejandro y el encapuchado. «No es verdad, no escuches eso». Su voz era feroz, un grito de salvación. Pero la tensión era palpable. Cada respiración se transformaba en un ladrido de incertidumbre. «Todo lo que he hecho era para protegerte», continuó Julián, intentando mantener el control. «No entendías lo que estaba en juego». De repente, un estruendo resonó en el aire. Un grito desgarrador que cortó la atmósfera cargada. Alejandro se giró justo a tiempo para ver a Samuel ser arrastrado por un segundo grupo de hombres. «¡Ayuda!», gritaba, su mirada llena de terror. El mendigo que había despertado su humanidad ahora estaba en el centro de la tormenta. «¡Samuel!». Alejandro se lanzó hacia él, pero el encapuchado lo detuvo en seco. «No te acerques o lo mato. Tú decides». La amenaza flotaba como un veneno en el aire. Alejandro se sintió acorralado. «Por favor, déjalo ir. No está involucrado en esto», pidió, su voz frágil. La desesperación le rompía la voz, pero el encapuchado solo sonreía, un gesto lleno de desprecio. «Te equivocas, amigo. Este juego te ha consumido a todos. Y lo mejor es que los secretos se revelarán esta noche». La sonrisa se amplió, como si tuviese un placer retorcido por desenterrar la verdad. Y en ese momento, la realidad se sacudió. El ritmo frenético de la escena se detuvo cuando se escuchó un segundo disparo. El sonido retumbó,
y el rostro de Julián se transformó en horror. ¡No!, gritó, pero ya era demasiado tarde. La multitud contuvo la respiración. El aire se volvió denso y pesado. El encapuchado, por un instante, pareció desvanecerse. En una fracción de segundo, Alejandro sintió que el tiempo se paralizaba. Tal vez todo era parte de un elaborado plan. ¿Qué?, pensó, la visión entorpeciendo su mente, con el estruendo aún vibrando en el aire. Una figura familiar emergió de entre la multitud. Era Nicolás. Alejandro lo reconoció al instante. «No, esto no puede estar pasando», gritó, pero sus palabras retumbaron en el vacío. «Detente», vociferó Nicolás, apuntando hacia el encapuchado. La tensión aumentó cuando la multitud se agachó instintivamente. La escena era un caos tumultuoso. En un instante de confusión, el encapuchado giró su arma hacia Julián, un sudor frío brotando de su frente. «No sabes lo que has hecho. Todo está por desmoronarse». La desesperación en sus ojos lo decía todo. «Nicolás, mantente alejado», gritó Julián. Pero ya era demasiado tarde. Un segundo disparo resonó, y el cuerpo de Julián cayó al suelo como un muñeco de trapo, la vida abandonándolo en un soplo de agonía. «¡Julián!». Alejandro se agachó, sacudido, el horror abrumándolo. La escena se volvió borrosa, sus emociones chocando como olas furiosas. ¿Cómo podía haber sucedido esto? Pero entonces, como si la noche misma respondiera a su dolor, la figura encapuchada retrocedió, su rostro oculto en sombras. ¿Sientes eso? El juego ha cambiado. Con un movimiento rápido, dejó caer una pequeña carpeta al suelo. «Enfrenta sus secretos, todos ustedes». De repente, Alejandro sintió el suelo temblar bajo sus pies, y un murmullo de la multitud se transformó en un grito unificado de horror. La carpeta se separó al aterrizar, revelando documentos desgastados, fotos desgastadas y pruebas que nadie había querido ver. Miembros de su familia, oscuras conexiones entre el mundo de Julián y un oscuro legado familiar. ¿Qué es esto?, preguntó Alejandro, el corazón a. La oscuridad de la noche se convertía en una niebla espesa y el eco de la vida que había conocido se desvanecía. Nicolás se acercó lentamente, los ojos llenos de alivio, pero no sin miedo. «Alejandro, esto es lo que hemos ocultado. Debes verlo». La urgencia en su voz rompió la bruma, pero Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las revelaciones podían cambiarlo todo. El encapuchado desaparecía entre las sombras, riendo. Y Alejandro se sintió a merced de un torrente de emociones, desesperación, traición y un nuevo horizonte de verdades que estaban a punto de salir a la luz. La vida que conocía se desvanecía, y algo oscuro lo acechaba en las profundidades. A su alrededor, murmuraciones confundidas incrementaban. ¿Qué había en la carpeta? ¿Qué significaban esos secretos y mentiras que su familia había ocultado? Las preguntas quedaban flotando en el aire, y mientras los ecos de la tragedia aún resonaban, Alejandro sintió que la tormenta apenas comenzaba. La multitud se había dispersado, pero los ecos de gritos atormentados aún resonaban en sus oídos. «Julián, no». Las palabras escaparon de sus labios como si fueran un susurro agonizante. La sangre se extendía, cubriendo el suelo con un manto oscuro y gélido. La situación era surrealista, como una pesadilla de la que no podía despertar. En medio del revuelo sentía el calor del cuerpo de su esposo escapándose, un calor que había amado y que ahora se desvanecía en el aire nocturno. Las luces de la policía, que comenzaban a llegar,
parpadeaban en la distancia, como pequeños faros de esperanza en medio de la desesperación. Nicolás, su hermano, había entregado la vida para proteger a su familia. Pero la escena era tan caótica que la confusión dominaba. La figura del encapuchado se desdibujaba en sus pensamientos, y el sentido de la lucha se perdía. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Julián? Alejandro, con el corazón destrozado, sintió cómo se le apretaba la garganta. ¿Qué hace? Sus palabras eran como un hilo en la oscuridad, un intento de amarrar todo lo que se desmoronaba. La mirada de Julián buscaba la comprensión, pero Alejandro solo veía sombras de secretos. ¿Y Samuel? Tú lo metiste en esto. Alejandro estalló. El dolor se transformaba en rabia, en desespero. Sabía que la verdad estaba siempre al borde, pero ahora, en este momento desgarrador, parecía inalcanzable. La madre de Alejandro apareció. Su expresión era una mezcla de tristeza y determinación. No, Alejandro, tienes que escucharlo. Hay cosas más grandes aquí, cosas que nunca quisimos que supieras. El miedo destellaba en su mirada, y él sintió cómo sus piernas flaqueaban. ¿Qué más había detrás de todo esto? ¿Qué más? ¿Qué secreto nos han estado ocultando? La desesperación lo bañaba, y no podía evitar que las lágrimas fluyeran. La vorágine de emociones lo consumía. Antes de que pudiera formular otra pregunta, un grupo de oficiales irrumpió en la escena. Las luces brillantes y la autoridad en sus pasos transformaron el ambiente en un caos. ¡Al suelo todos!, ordenaron con voces imponentes, y de repente Alejandro se sintió como en un sueño febril. Sin embargo, lo único que sentía era la frialdad. La muerte de Julián, marcando su vida de una manera irreparable. Nos robaron la oportunidad. Había tantas cosas que aún no dijimos. La verdad lo abrumaba, y mientras la policía trataba de contener el caos, la carpeta dejó caer documentos por todas partes. Las imágenes impresas, los secretos que podrían cambiarlo todo. Aún sin procesarlo, Alejandro se agachó, recogiendo una de las fotos rasgadas. Era su familia, sonriendo. Todo sonaba irreal. «¡Espera! ¡Tú no puedes llevarlos!», gritó Nicolás, intentando proteger a Alejandro, mientras las luces azules giraban a su alrededor. En ese instante, las palabras de Julián resonaron en su mente. Siempre la figura encapuchada había desaparecido, llevando consigo ni más ni menos que la vida que quería haber tenido. Julián, Samuel, la verdad seguía allí, bailando entre las sombras de decepción e ilustración en un juego así de complejo. «Tienes que irnos». Nicolás cerró el círculo a su alrededor, pero Alejandro sabía que a pesar del caos, la conversación apenas comenzaba. La noche se sentía más liviana, como si un nuevo amanecer estuviera llegando. Pero esa luz también traía un nuevo peso, nuevo dolor, con la vida de Julián colgando de un hilo. En una revelación tan profunda, lo único que pudo salir de su boca fue una súplica al aire por respuestas. Esperaba que el futuro no le arrebate los últimos destellos de esperanza. Si has llegado hasta aquí, tienes que suscribirte ahora. No dejes que esta historia se pierda en el aire. Aplasta el botón de like para que el algoritmo nos ayude a seguir trayendo más relatos apasionantes. Inunda los comentarios con tus reacciones y te